Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo está? Sí, ahora sí. No sabía si estaba conectado el micrófono o si está activado de forma correcta. De hecho, déjenme ver si en la configuración está el micrófono. Sí, ok, está todo correcto. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, el marciano emprendedor, Mars, Neuromars, como quieran llamarme. Y hoy día vamos a hablar sobre distintas temáticas, continuando la tónica de las herramientas del neuromarketing. Vamos a hablar de probablemente GSR y Facial Coding. Vamos a hablar de esos dos temas. Partir diciéndole que nuevo capítulo y también nuevo capítulo, nuevo año y nuevo presidente. El día viernes Gabriel Boric asumió como presidente de la República de este país. Esperar de que todo vaya bien. Esperar equivocarme con los pronósticos negativos de que vamos a terminar siendo una Argentina más. De que no van a tomar decisiones económicas, políticas, sociales correctas. Esperar equivocarme y que todo salga bien. Pero esa es la realidad, supera la ficción. Así que esperemos lo mejor para Chile. Y si no, guarden su ahorro en dólares o en oro para poder salir de este país ante los 1000 días, probablemente. Lo siento por ser tan negativo y tan realista, pero como les digo, la realidad supera la ficción. Otra cosa que quiero comentarles es que borré hace unos pocos días un comentario justo en el capítulo del bullying de un subnormal que escribió algo así como: de otro planeta sería elegir un mejor plano para grabar esto. Y les recuerdo, para aquellos que están viendo el video podcast, que esto siempre fue pensado para ser un podcast. Por lo tanto, yo grabo en OBS, grabo mi cara y grabo todo esto, para después obtener ese video, extraer el audio y subirlo como podcast. Dado que ya lo grababa, dije, oye, ya que lo grabo, ¿por qué no lo subo como video de la misma forma a YouTube? Y así tengo un 2x1, ¿no? Tengo un podcast y video podcast. Por lo tanto, la forma en que está montado mi set en estos momentos está pensado principalmente para un podcast, no para un video podcast. A veces sé que es incómodo porque se me ve la mitad de la cara, no se me ve la cara. Hablo al micrófono, porque obviamente... Esto lo tengo porque es un escudo, porque mi estudio no está preparado con una muy buena acústica. Y por lo tanto tengo este escudo para evitar que la acústica sea tan mala, ¿no? Y por lo tanto, la lógica de Negocios de Otro Planeta es ser un podcast. Y lo transformé o subí los video podcasts en YouTube. Dado que ya lo grababa, y era como, ok, pongámoslo en dos plataformas. Total, que pierdo. Lo subo en iVoox, iVoox lo reproduce en cada una de las plataformas de podcast y lo subo en YouTube y alguien lo puede ver ahí. La mayoría de las personas que me escuchan o que me ven me hablan que lo hacen cuando están haciendo cosas, sobre todo cuando están trabajando. Entonces, el contexto de ver o no ver mi cara, para ellos no es tan relevante. Yo tengo amigos que me dicen, viejo, a veces yo, la otra estaba pintando la casa y puse tus podcasts ahí en seguida. Y te escuché y me cagué de la risa con tus comentarios y aprendí caleta. Esa es la lógica del video podcast. No es una lógica distinta. Y por lo tanto, a ese subnormal que escribió eso, no... Primero, muy mal video para hacer un comentario troll. Yo acepto las críticas, pero eso no era crítica, era una estupidez. Y era una patriotada. Y por otro lado, tiene que entender el propósito de esto. Y el propósito de esto, uno es enseñar, pero desde el punto de vista de un podcast.
Vamos a lo que nos compete. Hoy día vamos a hablar de dos herramientas tremendas dentro del mundo neuromarketing y creo que estas son las últimas herramientas, si es que alcanzo a hablar de las dos. Y después nos vamos a pasar a algunas técnicas que nosotros utilizamos. Y con eso ya estaríamos listos con las herramientas del neuromarketing y después como vamos a comenzar sobre algunos fenómenos desde la neurociencia aplicada, desde la psicología social, aplicada al mundo del neuromarketing que vamos a ir compartiendo, ¿no? Y les comento esto porque ya estamos en tierra derecha y le estoy cumpliendo todo lo que le prometí en su momento. Ojo con eso. Así que hablemos del GCR o la respuesta galvánica a la piel, o algo llamado galvanometría. Lo que busca el GCR... Ay, a ver si busco mi GCR. Ya, espérenme 5 segundos. A los que están escuchando el podcast, evidentemente no lo van a poder ver, pero si se pasan por el video podcast que está en mi canal, Miguel Ángel Ruiz Silva, en YouTube, van a poder ver esto. Aquí está nuestro laboratorio portátil. Y acá tenemos el aparatito, famosamente conocido como GCR. Okay, aquí está. Lo que ustedes ven acá, este aparatito, se llama Captive Neural. ¿A dónde está? ¿Por qué nunca le achunto con el lado? Captive Neural Lab es un GCR. Estos, si se pueden dar cuenta, estos sensores, ¿no? Tienen un sensor que se conecta directamente con la piel, ¿no? Entonces yo conecto este aparato, pongo normalmente en el dedo índice y en el dedo anular, se llaman, ¿no? Índice y anular, con la yema, sí, con la yema con el sensor, obviamente lo voy a ajustar y esto lo coloco acá. Este sensor capta la información de la conductividad de la piel con tres tipos de información. Conductividad de la piel a través de la sudoración, ¿sí? Temperatura y pulsaciones por segundo. Y obviamente esto lo capta un don que está conectado al computador, que lo recibe esta información y la registra en el software de análisis. Nosotros utilizamos Neuralab, por ejemplo. ¿Sí? Súper importante cuando vea un especialista o alguien que se dice especialista, experto en neuromarketing, pregúntale qué laboratorio tiene y con qué laboratorio trabaja, porque si no trabaja con un laboratorio, dudaría de su expertise. ¿Sí? Puede ser especialista en neuromarketing teórico, no hay ningún problema con eso, pero para ser experto en neuromarketing tenéis que trabajar con tecnología y hacer estudios, si no, no sirve. Y también dar resultados, porque hay gente que puede hacer estudios, puede usar el laboratorio y no dar resultados con sus clientes y eso no sirve. ¿Sí? Entonces lo que busca entonces medir el GCR son las reacciones fisiológicas que se miden la actividad electrotérmica, la temperatura y la actividad muscular. Y esto se mide, entonces, estos sensores tienen captaciones de electricidad y miden el nivel de conductividad que tiene la piel a través de la sudoración de la energía. Y esto nos permite medir entonces y analizar el arousal o el nivel de excitación que tiene el sistema simpático nervioso. Se los voy a pasar a explicar de forma más detallada. Entonces, esto se hace mediante la colocación de una serie de sensores GCR que transmiten la información de un equipo dotado con un software que analiza elementos como el nivel de sudoración de la piel, las variaciones de la temperatura corporal y las pulsaciones por segundo durante un pretest publicitario. Estas señales corresponden a la activación del sistema simpático nervioso autónomo, el SNA, y representa indicadores de actividad emocional que permiten observar en gráficas muy sencillas cuál es la respuesta del individuo frente a una pieza bajo análisis. Una pieza gráfica, un brochure, un packaging, un spot, una página web. Y eso nos permite medir entonces el arousal. La conductancia de la piel, también conocida como respuesta galvánica a la piel, o GCR en inglés, Galvanic Sensor Responsive, es un método de medición de la conductividad eléctrica de la piel que varía con su nivel de humedad. Esto es de interés porque las glándulas sudoríparas son controladas por el sistema nervioso simpático, por lo que en los momentos de emoción fuerte cambia la resistencia eléctrica de la piel. Este aparato fue desarrollado desde que fueron detectadas las primeras corrientes galvánicas por Luigi Galvani en 1737 y 1798, entre ese tiempo. En criaturas vivientes, partió esta investigación no necesariamente en humanos y no necesariamente en temas de investigación de mercado. Nosotros utilizamos tecnología neurocientífica que se utiliza para medicina para estudiar al consumidor. Yay. El GCR se aplica desde la perspectiva de su valor para aportar información sobre la reacción emocional de los sujetos investigados. Se utiliza como complemento a otras tecnologías con el fin de obtener una visión más amplia del insight del consumidor. Esto es súper importante. El GCR por sí solo
no te permite entender muy bien la respuesta que está obteniendo. O sea, sabes que hay una respuesta emocional, pero no sabes la valencia de esta respuesta. No sé si es positiva o negativa. Sabes que hay una activación emocional, pero una activación emocional puede ser porque estoy enojado, o porque estoy feliz, o porque me reí, o porque me puse a llorar. Entonces, si yo busco que la gente se ría y se pone a llorar, evidentemente no estoy cumpliendo mi objetivo, pero si hay una arousal, hay un pico emocional. Y por lo tanto, cuando juntamos esta información, por ejemplo con eye tracking, o sea, sé dónde está mirando y qué ocurre en el cuerpo, la fisiología, y también tenemos la visión. Y por otro lado tengo facial coding, o, o face reader, que mapea el rostro. Vamos a hablar sobre eso. Y por lo tanto puedo tener la emoción que está sintiendo. Puedo saber dónde está mirando, qué reacción tiene el cuerpo y aparte qué emoción está sintiendo. Y con esta triada tremendamente poderosa, que son nuestros laboratorios básicos, o sea, laboratorios básicos para cualquier estudio, tenemos información tremendamente poderosa sobre cuál es la performance de una pieza gráfica, de un brochure, de un paquete. Imagínense esto entonces. Ahí sí. Llevo una persona, voy a lanzar un nuevo packaging de mi producto y quiero saber el nivel de impacto emocional que genera este nuevo packaging. Tomo a esta persona, lo conecto con eye tracking, lo conecto con GCR, lo conecto con facial coin, le estoy grabando el rostro, mientras esta persona está experimentando con el packaging. Y por lo tanto, yo voy midiendo el nivel de excitación que provoca mi packaging y la performance final que tiene. Puedo saber si efectivamente es agradable o no agradable, es al tacto, dónde está mirando, qué información consume el packaging. Y tengo mucha información subconsciente, sin preguntarle absolutamente nada al consumidor, para entender cómo reacciona esta persona frente a estímulos de marketing, publicidad y comunicación. Sí, tremendo. El GCR se aplica entonces, perdón, el GCR se utiliza para determinar si una persona experimenta alguna reacción emocional. El GCR ha sido la tecnología estrella de la detección de mentiras debido a los cambios que producen a la conductividad de la piel cuando mentimos, conocido como el famoso polígrafo o detector de mentiras, pero tiene una visión errada de sus resultados. Es solo una aproximación. Al GCR mide un cambio arousal o excitación del sistema simpático nervioso. Esto puede ser incluso inducido por el complejo, por lo complejo de la pregunta. Si te pregunto, imagínate, se murió alguien, eres sospechoso y te pregunto si eres el asesino. Evidentemente eso genera cierto nervio en la gente y por lo tanto lo predispone a tener falsos positivos. Hay muchos estudios sobre esto. De hecho, un GCR no detecta la mentira, detecta si hay un cambio fásico o de otro tipo en el cuerpo y por lo tanto no necesariamente me está diciendo si la persona está mintiendo o no, me está indicando si la persona está nerviosa o no, está excitada o no. Y hay distintas cosas que pueden generar excitación. Excitación no necesariamente desde el punto de vista sexual, ¿no? Una excitación, hablamos con un cambio en nuestro metabolismo interno debido a distintas emociones. Puedo estar excitado por alegría, excitado por tristeza, una excitación de ira, ¿no? Y por lo tanto hablamos de una excitación como una respuesta, no como una respuesta sexual necesariamente, ¿sí? En el campo del estudio, la respuesta social aporta información sobre cuándo alguien se siente incómodo, relajado o pasivo. Una de las aplicaciones del GCR ha sido la medición del nivel de estrés en los soldados, por ejemplo. Y esto es súper importante porque nosotros primero evaluamos un basal. Ponemos a esta persona en 1, 3 minutos, 5 minutos, relajada, mirando la nada, y vemos de 1 a 10 cuál es su escala basal. Entonces nosotros vemos que esta persona va de 3 a 6. Y por lo tanto, cuando le mostramos el estímulo de marketing, por ejemplo el spot, y vemos que hay una variación de 8, no es 8 sobre 0, sino es 8 en el promedio de 3 a 6, porque ese es su basal. Entonces, la variación no tiene que ver con lo numérico del impacto, que generó un impacto de 1 a 10, un 8, sino que en promedio, en base al basal, ¿no? Al promedio basal, ¿cuál es lo sobre el basal que logra excitar? Entonces sabemos que realmente no excitó de 0 a 8, sino que excitó de 6 a 8. Y por lo tanto la excitación es de un porcentaje mucho menor. Pero aún así una excitación tremendamente positiva, porque si nuestro basal es de 3 a 6, teniendo una escala 1 a 10, es de 3 a 6, este es nuestro basal. Entonces el minuto relajado, la gente polula entre el 3 y el 6, y ese es su promedio. Y hay una excitación y un pico emocional, por ejemplo, cuando aparece el producto de 8, significa que esos 2 puntos porcentuales, de 1 a 10, son un impacto tremendamente positivo para la marca. O sea, no vamos a esperar que la gente tenga un 15 en el cerebro, porque es un producto. Entonces,
evidentemente vamos viendo los promedios de excitación en base a un promedio basal y no en base a un total, ¿no? Mira, este producto excitó de 1 a 10 un 9, un 7 o un 6. Sino que en base a que esta persona tiene un promedio de 3 a 6, esta otra persona tuvo un promedio de 2 a 7 porque es más nerviosa, podemos saber la variación real generada específicamente por el producto, servicio o estímulo de marketing. Y con eso, al hablar de los promedios de excitaciones, porque evidentemente al ser los basales todos distintos y al ser las excitaciones todos distintos, vamos a tener un promedio de los niveles por sobre los basales. Y eso nos permite tener información tremendamente valiosa, eliminando los sesgos de basalidad. Suena súper complejo, pero es tremendamente sencillo. Sí, espero me hayan entendido. Si no me entienden, pónganlo en los comentarios, pregúntenme y yo hago otro... Inicio el siguiente video hablando sobre esto. Una desventaja es que cuando se presenta una reacción a la piel del individuo no se puede determinar si la reacción frente al anuncio fue positiva o negativa, como se los comentaba. Para ello es necesario aplicar otras técnicas. La medición de las expresiones faciales resulta de gran utilidad, facial coding, que permite identificar el sentido valencia de la emoción. O sea, sé que tiene una excitación, el tema es que no sé qué nivel de excitación ni qué carajo tiene este sentido. Sé que está excitado, no sé por qué. Entonces, si le agrego el facial coding, sé que está excitado y sé que está sintiendo. Está sintiendo cuál de las 7 emociones básicas está sintiendo, ¿no? El uso del GCR parte por una medición basal en estado de reposo para ver cuál es el flujo normal de la respuesta galvánica a la piel. Luego es presentada el estímulo y se ve una perturbación en la basalidad. Los resultados pueden dividirse en dos respuestas. Uno es un impacto fuerte, una actividad fásica. Entonces tenemos, no sé, un promedio 6 y ¡pum! Hay un momento en que se genera un pic de emocionalidad, un par de segundos se genera un pic de emocionalidad de 9, por ejemplo. Entonces hay un pic sobre la basalidad de 3, pero en un momento específico, ¿sí? Hay momentos específicos donde tenemos esta respuesta fásica. Y un pic arousal, y el otro es, o pic arousal, y el otro un aumento progresivo y sostenido llamado actividad tónica, que es cuando voy viendo una película, por ejemplo, y va a un momento emocional y va aumentando, ¿no? Va increciendo esto y por lo tanto partimos de abajo y va subiendo la excitación hasta que llega a un punto culmine. Son dos formas de cual. La fásica, que es una respuesta específica, fuerte en un momento, y la tónica, que es un aumento progresivo en un periodo de tiempo de el arousal o la excitación, ¿no? Es un cambio totalmente distinto. Son dos formas de cómo medirlo para entender esta maravillosa herramienta. Es tremendamente potente, muy rápida de hacer, muy fácil de hacer. O sea, fácil de analizar no lo es porque necesitáis método estadístico, pero sí es muy entretenida y fácil de aplicar porque obviamente necesito una persona frente al estímulo y con los aparatitos conectados con un computador que capte la información y estamos. No es tan fácil desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista de la aplicación. Los costos no son tan caros, sí. Un set GCR TA Ergo, por ejemplo, salen unos 12.000 euros, $12.000. Y uno de estos aparatitos con software cuesta unos 15.000 y $16.000. Frente a un electroencefalograma que te sale unos $20.000, evidentemente es mucho más barato. Y tiene una utilidad bastante interesante. Ahora hablemos de las emociones, ya que estamos hablando de esto del arousal, ¿no? Creo que sí voy a alcanzar, no sé si alcanza. Hablemos de las emociones básicas. Paul Ekman es un psicólogo y antropólogo pionero en el estudio de las emociones y las expresiones faciales. Ekman en sus investigaciones diferenció las emociones entre culturales y biológicas, donde las biológicas son universales. Marcó 7 emociones básicas universales. Si bien la comunidad científica no está tan de acuerdo con los hallazgos de Ekman, ya que discuten si indiferencia o desprecio es una emoción, si el miedo es o no miedo, pero por general Ekman describió 7 emociones básicas. Alegría es la única positiva de las 7. Indiferencia con contempt en neutral. Sorpresa es un comodín, su valencia depende de la emoción que le sigue. Y las emociones negativas, que son ira, tristeza, asco y miedo. Son como las de intensamente, sumado a contempt y sorpresa. Sí, las mismas de intensamente. También existe una discusión si es bueno tener el título de positiva o negativa. Algunos hablan de alta frecuencia o baja frecuencia para evitar el estigma de las emociones malas, porque decimos, las emociones negativas son negativas, no hay que tenerlas. Y la verdad es que el miedo es tremendamente importante para sobrevivir. La verdad es que la ira es tremendamente importante para defendernos. La verdad es que el asco es tremendamente importante para sobrevivir y no morir, porque si no sintiéramos asco, nos comeríamos comida podrida.
y nosotros no comemos comida podrida porque sentimos el olor y no nos gusta, ¿sí? Y por ejemplo, el área de la histocompatibilidad, cuando hay un olor de una persona que no me gusta, significa que no soy compatible biológicamente con esa persona y por lo tanto reproducirme con él significa besar y sentir su aroma, activa el área de histocompatibilidad y eso significa que me parece o no atractiva. Yo le doy beso a una persona y siento su olor y eso no me gusta, no me atrae. Ah, eso es literalmente tu área de histocompatibilidad que te está diciendo, ¿sabes qué, compadre? Genéticamente no son compatibles y si ustedes se reproducen, sus crías van a tener problemas. Eso es biología pura, ¿eh? Lo siento por eliminar el romanticismo del beso y del aroma de la otra persona. Entonces, son tremendamente importantes y son valiosas. El estrés también es valioso, el estrés es necesario. El problema es que cuando el estrés se transforma en un problema, cuando el estrés supera cierto grado de normalidad. Y por lo tanto, toda emoción tiene su espacio. La tristeza también es tremendamente importante. La tristeza nos permite darnos cuenta que con la alegría no nos permitimos darnos cuenta. La dopamina de la alegría nos hace tomar decisiones tremendamente arriesgadas. Y por lo tanto, la tristeza nos baja a la tierra y nos permite ver el lado negativo de las cosas. Porque si viéramos el lado positivo de las cosas, evidentemente estamos tremendamente equivocados. Tenemos que tener una visión equilibrada de eso. Y por lo tanto, cada emoción tiene su lugar y es tremendamente importante. Así que la discusión de si es positivo o negativo, decirle positivo o negativo, es válida, ¿sí? Para evitar el estigma, la emoción es mala. Entonces, entendamos que una emoción puede ser negativa, pero que tiene un contexto en el cual utilizarla es positiva, como en el caso de la ira, que nos permite sobrevivir en contextos de vida o muerte. Ekman describió las microexpresiones faciales, que son microgestos faciales, que emiten una emoción. Algunas de estas 7 emociones básicas, adicional a Ekman, desarrolló el sistema FACS, o Sistema de Codificación Facial de Acciones, o Facial Action Coding System, que permitió el desarrollo de software, con lo cual el facial coding, visto anteriormente como el de FaceReader, ¿no? FaceReader está desarrollado por Noldus, que es una empresa alemana que crea herramientas para laboratorios científicos universitarios. Y Noldus es su herramienta de facial coding, uno muy bueno, FaceReader, uno de los mejores del mercado. Hay uno en software con una licencia de por vida y otro anual que se paga por análisis. ¿Son alemanes o franceses? No, son alemanes, creo, los de Noldus. Creo. Así que, ¿cuáles son entonces estas emociones básicas? Que vale decir que son las mismas intensamente, como les comenté, más sorpresa e indiferencia. La alegría surge cuando la persona consigue superar el estado negativo o vivir un acontecimiento que favorece sus metas personales. También experimenta alcanzar objetivos deseados o tener una experiencia placentera. La alegría aumenta la liberación de endorfina y dopamina en el cerebro. En el rostro se refleja con las cejas que se levantan por la parte interna, haciendo una forma de una ola. Su forma arrugada, se forman arruga alrededor de los ojos y los músculos faciales tirando las comisuras de los labios hacia arriba. Y aparece en algo llamado pata de gallo. O sea, literalmente si vemos una sonrisa sin pata de gallo está fingida, ¿sí? La indiferencia es un estado neutral con pocas modificaciones, es un poker face. No hay mucho que decir sobre ella, tiene algo de desprecio cuando se inclina solo a un lado del rostro. Es la única emoción que es unilateral, ya que solo se produce en una parte de la cara. El desprecio únicamente se aprecia en la boca mediante el levantamiento de una de las comisuras, como me da lo mismo. La sorpresa es una emoción que se da cuando los individuos se enfrentan a situaciones imprevistas, extrañas o novedosas. Es una sensación de incertidumbre que se acompaña con una desaceleración de las frecuencias cardíacas y un incremento del tono muscular. La amplitud respiratoria. Quiero sentir los aromas de este nuevo estímulo. Se abren los ojos para que entre más iluminación. La boca y la nariz se abren para adquirir la mayor cantidad de información sensorial del estímulo en cuestión. En el rostro se muestran cuando las cejas se levantan en su totalidad. Los ojos se abren mucho y la boca se abre porque hay del labio inferior, ¿no? Y esto obviamente permite que entre más luz y yo pueda visualizar de forma mucho mejor esto que me genera sorpresa. La ira, esta emoción, se vive ante situaciones que generan frustración, algún tipo de molestia. Es una sensación desagradable que se acompaña de la tensión. Se nos tensan los brazos. Y una respuesta agresiva. Esta emoción nos prepara para el combate. En cuanto a lo físico, se puede causar un aumento de la actividad cardíaca, el tono muscular y la amplitud respiratoria. Se abren las fosas nasales, ¿no? Asimismo se asocia con un aumento de la presión arterial. En el rostro la ira se muestra cuando las cejas van a caer por la parte interna,
suben por la parte externa, se frunce el ceño, los párpados tensos, lo que puede producir zanpaku. O, para que entiendan el zanpaku, nosotros tenemos dos áreas blancas en los ojos, ¿no? Cuando abrimos los ojos está el iris y la pupila, ¿no? En el centro. Y está la parte blanca. ¿Se llama iris? ¿Cómo se llama la parte? La esclerotia. Esclerotia. Esas son las partes blancas, ¿no? Y cuando estamos mirando se ven dos partes blancas. Una por el interno y otra por el externo. Se ven en los dos ojos. Cuando yo miro a una persona enojada bajo mi vista, se produce un zanpaku cuando muestro la tercera parte de nuestro ojo o cuando miro con altanería y muestro la parte de arriba. Y por lo tanto se ve por primera vez una tercera parte blanca de nuestro ojo. Eso se llama un zanpaku. ¿Sí? Los labios quedan apretados y pálidos. Esta señal empieza antes que la otra persona sepa que se está enfadando. El zanpaku es un término japonés que significa tres blancos o tres vacíos para referirse a los ojos en los que queda visible el espacio blanco por debajo encima del iris. Esto ocurre solo en algunos momentos. El resto del tiempo solo vemos dos partes blancas de la esclerotia a ambos costados del iris, como le estaba comentando. La tristeza es un decaimiento del estado de ánimo que puede producir otros efectos como la disminución de la actividad cognitiva y conductual. Como mecanismo psicofisiológico nos ayuda a llevar el duelo de una situación difícil. En el rostro se muestran con las cejas se levantan en la parte interna haciendo una diagonal sin hacer una ola. Se puede producirse arruga en la frente, párpado superior en triángulo, párpado inferior caída, no sean zanpaku. Las comisuras de la boca pueden caer hacia atrás y obviamente los ojos se ven más vidriosos. El asco está descrita como una sensación de repulsión o rechazo ante ciertos estímulos que son desagradables por algunos de los sentidos. En el sentido más general, el asco se define como una marcada aversión producida por algo fuertemente desagradable o repugnante. Es una emoción compleja que implica una respuesta de rechazo. Nos ayuda en gran medida a no morir de intoxicación, por ejemplo. Se arruga la nariz para que no entre el olor. En el rostro todo se centra en la nariz, se arruga, lo que provoca que se levanten el labio superior y se baje la ceja. Un tema muy importante, la emoción de la discriminación no es el odio, es el asco. Yo puedo odiar a alguien, puedo odiar a los negros, por ejemplo, porque yo no sé en qué cosa los blancos somos superiores, me pueden decir eso, si es que me consideran blanco o en Estados Unidos no soy blanco, sino que soy latino. Pero, ¿me pueden decir en qué los blancos somos supuestamente superiores a los negros? Son mejores en deporte, son mejores en todo. Tienen un pedazo de voz. Las mejores voces del mundo son negras. ¿Me pueden decir en qué somos los blancos superiores? La tienen más grande. Obviamente, ¿en qué somos superiores? ¿En qué? En fin. Entonces, uno puede odiar a los negros. Entonces, no sé, lo odio porque son más atléticos, canta mejor, la tiene más grande. No sé, en fin. Pero realmente odiar a alguien no significa discriminación o xenofobia por medio. Cuando hay asco, cuando no quiero sentir su olor porque me repugna, eso es xenofobia. Ahí hay racismo. ¿Sí? Yo puedo odiar a las mujeres por distintos motivos, porque me traicionaron, no sé, historia de vida, etc. Pero sentir asco hacia una mujer, ahí está el machismo real. Ahí es donde está la discriminación de por medio. Ojo con eso. El idioma del odio, no del odio, del racismo, del rechazo, de la discriminación, no es el odio, es el asco. Cuando me dan asco ver a los pobres, eso es discriminación. Ahí está la discriminación. Nada más que decir, juez. Miedo es un valor de supervivencia, obvio. Está para la respuesta adaptativa, soluciones conductuales al problema de la supervivencia, cómo detectar el problema y cómo responder al mismo. El miedo es un estado aversivo con una activación muy elevada de la invitación a la evitación y el escape ante situaciones que amenazan la supervivencia y el bienestar propio. De hecho, la sangre se bombea hacia las extremidades para salir corriendo. Sus señales físicas incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, además de tensión muscular y sudoración. El rostro y las cejas se levantan por la parte interna, se juntan haciendo una ola, produciendo arruga en la parte central. Puede producirse zanpaku en la parte alta. Los párpados inferiores se van a tensar, la comisura de la boca se va hacia atrás. Al final, cada emoción, como les comentaba, tiene su espacio. Y ante el miedo reaccionamos de tres formas. Se me había olvidado eso. Primero, atacamos. Miedo, ira. ¿Sí? Esa combinación. Algo me genera miedo, reacciono y golpeo. Segundo, miedo, rechazo. Algo me da miedo y arranco. Y el tercero, como lo hacen los conejos o lo hacen algunas criaturas, nos hacemos los muertos. Y eso significa nos paralizamos. Ante el miedo nos paralizamos. ¿Sí?
que literalmente lo mismo que hacen algunos animales cuando fingen estar muertos. Y se paralizan, como las arañas, ponte tú, veía una araña y se queda quieta. Sí, está muerta. No, no está muerta, señor, está haciéndose la muerta para que usted no la mate. Mátela. Si algún animalista ve esto y le da miedo, lo siento, pero si veo una araña de rincón en mi casa, no le voy a agarrar un platito y botarla afuera, lo voy a matar. Lo siento, fúnenme. Entonces reaccionamos de tres formas frente al miedo. Atacamos, arrancamos, nos quedamos quietos. ¿Sí? Y eso también ocurre en nuestro trabajo. Viene nuestro jefe, nos penquea, nos da miedo, queremos golpearlo, no podemos, nos estresamos. Nos da miedo, queremos arrancar, no podemos porque no podemos dejar nuestro trabajo, nos quedamos quietos y no le respondemos y el jefe más se enoja. Como no tengo ninguna respuesta o salida positiva frente a eso, me guardo esto, el miedo se acumula, me genera estrés. Y después de tanto tiempo, estrés acumulado, se genera algo llamado síndrome de burnout o de quemarme. Estrés crónico. Bienvenido al mundo del trabajo. Al final, cada emoción entonces tiene su espacio y sentido, ninguna mejor que otra. Si no me crees, decide muy feliz y veamos si no tiene consecuencias negativas. De hecho, por favor, nunca decían ni muy feliz, ni muy enojado, ni muy triste. Las consecuencias de sus decisiones son normalmente nefastas. Decían con calma. Sí, excitados, para bien o para mal, no funciona decir. Ok, entonces, ya hablamos de las emociones básicas. ¿Cómo entonces el facial coding o los algoritmos de reconocimiento de microexpresiones faciales como Face Reader nos ayudan? Dentro de las técnicas de reconocimiento facial está el face coding. Que estos son algoritmos de mapeo facial basados en el sistema de codificación facial o Facial Action Coding System desarrollado por Ekman. Este sistema mapea con 491 puntos el rostro y nos permite identificar las 7 emociones básicas de Paul Ekman y su valencia emocional. Hablamos de Face Reader. Lo que busca entonces es medir las emociones humanas en base a microexpresiones faciales. Estas microexpresiones faciales son respuestas involuntarias y automáticas subconscientes que pueden estar muy pocos segundos. Se pueden controlar pero no evitar. Entonces aparece y la controlo, pero siempre va a estar presente. Estas emociones pueden ser detectadas por algoritmos matemáticas de mapeo. Basta una grabación de primer plano, esto, para poder obtener un análisis de las emociones. En los 60, Paul Ekman, un psicólogo, visitó diferentes naciones, incluía una tribu indígena para estudiar el comportamiento no verbal relacionado con las emociones de diferentes culturas. Sus investigaciones, que se basaban en el trabajo de Darwin, demostró que las emociones y microexpresiones faciales son universales, sobre todo 7 emociones básicas, que son las emociones básicas universales. Estas son felicidad, única emoción positiva, con tiempo de indiferencia, la emoción neutral, sorpresa, que es un comodín, como les comentaba, su valencia emocional depende de la emoción que lo continúa, y las 4 emociones negativas, que son miedo, ira, asco y tristeza. El FACS o sistema de codificación de acción facial fue desarrollado por Carl Hermann Hodgson y fue actualizado por Ekman y Friesen en el 78. Cada componente de movimiento facial se denomina unidad de acción o AU. Ekman y Friedman identificó 46 unidades de acción o Action Unity o AU o AU diferentes para describir cada movimiento facial. Esta herramienta, a diferencia del electromiografía o EMG, tiene una facilidad de uso. Cualquier grabación de un primer plano o un video de buena calidad puede ser sometido a un análisis emocional sin necesidad de un laboratorio físico. Les voy a hablar sobre en este capítulo. Con esto terminamos porque ya me pasé los 30 minutos. Lo importante es que este tipo de estudios no está sesgado por el análisis. Un experto en microexpresiones faciales, aunque se esfuerce por ser objetivo, siempre estará sesgado, porque si me cae mal o me cae bien, voy a interpretar de forma positiva o negativa eso. Y no podrá ver todos sus puntos ciegos. En cambio, un software de análisis independiente registra las emociones que expresa el sujeto en análisis sin importar si estas son evaluadas como buenas o malas. Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis, vamos con la polémica, hicimos un análisis de cuando Michelle Bachelet, presidenta de la República en ese tiempo, habló sobre el caso Cabal. Y nos demostramos que ella sintió miedo en todo el momento. Y ella dijo que estaba enojada por la situación, pero sintió miedo. O sea, no estaba enojada, tenía miedo. Significa que sí sabía, que no se enteró por la prensa. Sus emociones las traicionaron en ese discurso que dio de 15 minutos después de explotó el caso Cabal. O sea, mi software me dice que esa mujer estaba mintiendo, independiente si me gusta o no la figura de Michelle Bachelet, porque ella decía estar enojada, indignada, pero ella expresaba miedo. ¿Por qué miedo? ¿A qué le temía? Por otro lado, ahí acá hablamos de izquierda, hablamos que de derecha, hicimos un análisis de cuando Pablo Longueira salió por el caso Pesca a dar explicaciones y él dijo que nunca había transado sus valores
Y Pablo Longueira también sintió miedo. ¿Significa eso que estaba mintiendo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Que se sepa la verdad? Por lo tanto, el software no tiene una interpretación política de eso. El software dice que está teniendo una emoción distinta a la que dice que expresa. Él dice, yo estoy enojado con esta situación y expresa miedo. Dude sus palabras. Porque no está mintiendo la emoción que está sintiendo. El software no interpreta eso de forma positiva o negativa. El software te dice que estás sintiendo. La interpretación se la das tú. Así que, ya que hablamos de izquierda y derecha, ¿sí? Michelle Bachelet mintió con el caso Cabal, Pablo Longueira mintió con el caso Pesca. O Corpesca. Punto. Entonces, hablemos de esa polémica que se va a mandar del EMG o electromiografía. La electromiografía o EMG es una técnica médica que consiste en la colocación de pequeños electrodos de bajo voltaje. De hecho, voy a buscar una foto para colocarla acá. Lo siento. Electromiografía. Aquí está. Voy a mostrar esto para que vean de qué estamos hablando. Se pone en la cara. Electromiografía. Ahí hay una foto. Vamos a ponerla acá. Insertar. Espérenme, que lo estoy... Espérenme, por favor. Para que vean de qué estamos hablando. De la electromiografía. Entonces se las voy a mostrar. Electromiografía. Perfecto. Aceptar. Entonces se le ponen... Ahí apareció. Se le pone el electrodo a los que están viendo el video podcast. Los que están escuchando el podcast, les cuento. Se ponen el electrodo, tal cual los de GCR. Y se los ponen en la cara, ¿no? Para ver cómo los músculos de la cara que generan electricidad se va moviendo. Y por lo tanto yo también me puedo mapear el rostro viendo qué músculos se están moviendo. Y con eso ver las unidades de acción del rostro. Con los 491 puntos de acción. Y los movimientos de los 46 conexiones de los AU. Y por lo tanto yo puedo saber con este tipo de tecnología qué emoción está sintiendo la persona. La diferencia es que tengo que conectarle, como pueden ver, un aparatoso sistema que solo se puede ocupar en el laboratorio y que no es móvil. A diferencia del Face Reader o de estos software de reconocimiento facial que lo que hacen es analizar la emoción solo con un video de primer plano, ¿sí? Entonces lo que hace la electromiografía es una técnica médica que consiste en la colocación de pequeños electrodos de bajo voltaje en forma de aguja, que no necesariamente son enterrados a la piel, obvio. Ojo con eso, en el territorio muscular que se desea estudiar para medir la respuesta de la conectividad entre los diferentes electrodos. El EMG mide la actividad eléctrica generada por los músculos. En estos estudios de neuromarketing, normalmente los músculos faciales para analizar las emociones mediante las microexpresiones faciales, sobre todo el músculo superciliar, o corrugator supercilici, no sé cómo se pronuncia eso, si está en inglés o en italiano, y el músculo cigomático, o cigomaticus, o músculo de la sonrisa. También se puede usar en las manos para medir la impulsividad por tocar o sentir un producto o servicio a ser preparado, pero es menos usado, ¿sí? Porque obviamente cuando veo algo que me llama la atención, inmediatamente yo tengo la tendencia a tener una reacción de quiero tocarlo. El EMG puede ser una herramienta poderosa de indicador de valencia emocional positiva o negativa de las reacciones de estímulo. En pocas palabras, gusto o disgusto ante un estímulo, como el aroma de un perfume, un licor, un producto, pero en amplio espectro de estímulos visuales, auditivos y olfativos de gustos sabores. La información del EMG permite calcular índices emocionales de los distintos estímulos de marketing, publicidad o comunicación presentados en un estudio: spot, video, brochure, packaging, series, video, en general, películas, tráiler, entre otros. Su gran debilidad, por supuesto, es la complejidad de usarlo en estudios versus otras herramientas más efectivas como el Face Reader, que yo les comentaba que solo necesito poner un video, una cámara de primer plano, esto en primer plano, teniendo esto yo puedo hacer un análisis emocional de las personas, versus esto que necesito ponerle electro, necesito tenerlo en un laboratorio. Yo en esto lo puedo hacer por internet, porque efectivamente yo puedo grabar un primer plano de una webcam, tener acceso a su webcam, después de pedirle permiso, por supuesto, nunca de forma no legal o no ética, siempre diciéndole: señor, le vamos a grabar un primer plano, vamos a hacer un análisis de sus emociones, les va a ver un video y yo quiero saber de qué forma está reaccionando. Y yo puedo hacer este estudio en cualquier parte del mundo. En cambio, el EMG, yo necesito estar ahí, conectar esto, tener un especialista y hacer un análisis estadístico. Es mucho más complejo, Face funciona de forma mucho más rápida, pero
El EMG te entrega información tremendamente valiosa. El problema es que es más caro y más difícil. Entonces, entendimos cómo funciona el electroencefalograma, cómo funciona el eye tracking, cómo funciona Face Reader o Facial Coding y cómo funciona el GCR. Ya podemos saber cómo funciona realmente un laboratorio de neurociencia aplicada, y por eso, cuando alguien le diga, señor, yo hago neuromarketing, pregúntele qué herramientas utiliza, porque estas son las herramientas que a lo menos, mínimo, debería saber un especialista y un experto en neuromarketing, y por supuesto son las herramientas que nosotros utilizamos en nuestros estudios, en nuestro hermoso laboratorio móvil, que lo tengo por acá, que lo abrí para sacar el GCR. Aquí tenemos el eye tracking, el facial, y obviamente el facial coding lo usamos con una webcam y un software dentro de nuestro equipo. Muchas gracias por estar conectados. Si tienes alguna pregunta, no dudes ponerlo en tus comentarios. Comenta acá abajo si estás en YouTube. Pone también los comentarios en ebooks o en cualquiera de las plataformas de podcast. Lo vamos a responder. Muchas gracias por estar acá. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Soy NeuroMars en Facebook y en Instagram. Mars-777 en Twitter. Miguel Ángel Ruiz Silva. Estoy en LinkedIn y en YouTube. Y me pueden encontrar como el Marciano Emprendedor con S porque es de Mars. Como acá abajo, como el logo de la empresa. Mars, Marciano, con S. Como el Marciano Emprendedor o Marciano Emprendedor en TikTok. Ya voy a volver a subir video en algún momento. Muchas gracias por estar conectados. Recuerden que tengo un blog, neuromars.wordpress.com. Síganme en la página de la empresa también. Ahí pueden conectarse a los newsletters, agenciamars.cl. Muchas gracias por estar conectados. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Chao, chao. Y nos vamos con el cierre. ¡Pium!